Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Familia linda, si supieran cuánto me gozo al abrir mis brazos para saludarlos, porque estoy seguro que están ahí, ubicaditos, empezando empezando el tema que vamos a tratar hoy, que tiene mucho que ver con los puntos claves de los seres humanos. Hoy específicamente vamos a hablar del carácter, teniendo en cuenta un material muy valioso de un amigo de la casa, que es el doctor Francisco Jamocó, y de un texto muy precioso que él tiene, que se llama Corazón de Águila. Y casi que cada episodio que vamos a ver durante toda la semana, que tiene que ver con cada uno de nuestros casos personales y particulares, son muy comparativos con el águila. Por lo tanto, vamos a aprender mucho del ave que muchas naciones la tienen como un modelo. Pues nosotros vamos a aprender, porque eso se tratan estos devocionales, que aprendamos un poquito a cambiar en estos días de nuestro carácter y lo demás que viene. Les saludo y bendigo a toda la familia que está en sintonía de Tiempo con Dios, y comenzamos nuestro programa, o mejor, su programa, Tiempo con Dios. Para hablar de carácter sólido, tenemos que ir al libro de Génesis, capítulo 32, versículos 24 y 28, que dice la palabra: así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Oiga, qué interesante ese principio de vida. La gran diferencia entre ganadores y perdedores no radica en la fuerza física, sino en la solidez del carácter. En uno de los momentos más cruciales de su vida, preparándose para el reencuentro de su hermano Esaú, pero temeroso de lo que éste pudiera hacerle con retaliación por haber usurpado su lugar, Jacob se quedó solo esperando el fortalecimiento de Dios. Un ángel luchó con él durante toda la noche, pero Jacob no lo soltó hasta no estar seguro de obtener la bendición que necesitaba. No se trataba de una bendición material, porque a ese instante ya él había alcanzado su más grande prosperidad económica. Lo que él realmente anhelaba, óigame, era vencer el temor y fortalecer su carácter, algo que solo Dios podía concederle. Fue tras las rejas donde José fortaleció su habilidad para interpretar los sueños, y esto le abrió el camino para convertirse más tarde en el gobernador de Egipto. La gente con corazón de águila permanece firme en sus convicciones. Son personas seguras de que el águila mayor premia la obediencia y concede el carisma necesario para ganar la aceptación de los demás cada vez que requiera. Esta gracia, hijos de Dios que están en tiempo con Dios, es derramada sobre la gente de fe. Los almáticos o emocionales ni siquiera la perciben. Escuchen bien. El carisma del Señor es importante para los negocios, para la conformación y sostenimiento de la familia, ¿cómo no? Para el desarrollo del liderazgo, para la realización de los sueños. El águila tiene toda la autoridad para decirnos cómo lograrlo y cómo sacarle provecho. Familia linda, grato es estar en la presencia de Dios, y desde luego en la presencia de ese los amables televidentes y radioyentes que están en sintonía de Tiempo con Dios a esta hora. Les bendigo y comenzamos, porque el tiempo va, el tiempo vuela.
Por lo tanto, vamos a lo que el Señor nos quiere enseñar hoy sobre el carácter, teniendo en cuenta algo muy importante, que este material que he tomado por esta semana, durante toda la semana, voy a estar es tomado de nuestro amigo, un amigo de la casa que es el doctor Pastor Francisco Jamocó Ángel. Y para empezar, abrimos con Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esta introducción las va a poner a pensar a ustedes, madres, pero también a ustedes, hijas. Y tiene que ver con la mamá más mala del mundo. Óigame, ¿qué es esto? Siempre estuve segura de que me había tocado la mamá más mala del mundo. Desde que era muy pequeña me obligaba a desayunar y a tomar algo por la mañana, antes de ir a la escuela. Por lo menos debería tomar leche, mientras que otras madres ni se preocupaban por eso. Me hacían un sándwich o me daba una fruta cuando los demás niños podían comprar papitas y comer otras cositas ricas. ¿Cómo me molestaba eso? Y también sus palabras: come, anda, no dejes sin terminar, acaba, hazlo bien, vuelve a hacerlo. Y así siempre. Siempre violó las reglas al poner a trabajar a menores de edad y me obligaba a tender la cama, a ayudar a la preparación de la comida y a hacer algunos mandados. El más horrible era ir por las tortillas con ese calor y las largas filas. ¡Cuánto! Lo lamento. Fui creciendo y mi mamá se metía en todo. ¿Quiénes son tus amigas? ¿Quiénes son tus mamás? ¿Dónde viven? Lo peor fue cuando empecé a tener amigos. Mientras las otras amigas los volvían a ver a escondidas, yo los tenía que pasar a la sala y presentarlos. Era el colmo. Y el interrogatorio de costumbre: ¿cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Qué estudias? ¿Qué trabajas? Los quehaceres fueron en aumento. Que barre, que arregle el closet, todo eso era enfadadísimo. Los años también pasaron. Me casé e inicié una nueva vida de familia. Ahora soy madre también, y en este aniversario me he acercado a orar y con gran satisfacción le he dado gracias al Señor por mi mamá. Gracias al cuidado que tuvo con mis alimentos, crecí sana y fuerte. Y cuando llegué a enfermarme, me cuidó con mucho cariño. Gracias a la atención que puso en mis tareas, logré terminar mi carrera. Gracias a que me enseñó a hacer labores en la casa, ahora tengo un hogar limpio y ordenado y sé administrar mi hogar. Gracias al cuidado que me puso para que yo escogiera a mis amigas, aún conservo algunas que son un verdadero tesoro. Gracias a que me conoció mis amigos, pude darme cuenta quién era el mejor y ahora es mi esposo. Gracias, Señor, le dije desde el fondo de mi corazón, por darme a mi mamá querida, a quien solo le vi defectos y no cualidades. A esa mamá que me ha dado
me ha dado tanto amor y me formó tan bien. Solo le pido, Señor, que ahora que tengo mis hijos, me consideren la mamá más mala del mundo. Pensamiento del día, hijos de Dios que están en sintonía de tiempo con Dios. La maternidad es una sociedad consagrada con Dios. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, continuamos y vamos a este segmento a hablar del carácter. No olvide que estamos tomando este tema de un título muy interesante que tiene que ver con el corazón del águila. Y el carácter nos muestra a un Jacob transformado en algo. Génesis 32, 24 dice la palabra que así quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Esto tiene que ver con un principio de vida. La gran diferencia entre ganadores y perdedores no radica en la fuerza física, sino en la solidez del carácter. En uno de los momentos más cruciales de su vida, preparándose para el reencuentro con su hermano Esaú, pero temeroso de lo que éste pudiera hacerle como retaliación por haber usurpado su lugar, Jacob se quedó solo esperando el fortalecimiento de Dios. Un ángel luchó con él durante toda la noche, pero Jacob no lo soltó hasta no estar seguro de obtener la bendición que necesitaba. No se trataba de una bendición material, porque a ese instante ya él había alcanzado su más grande prosperidad económica. Lo que él realmente anhelaba era vencer el temor y fortalecer su carácter, algo que para Dios que solo Dios podía concederle. Fue tras las rejas también donde José fortaleció su habilidad para interpretar los sueños, y esto le abrió el camino para convertirse más tarde en gobernador de Egipto. La gente con corazón de águila permanece firme en sus convicciones. Son personas seguras de que el águila mayor premia la obediencia y concede el carisma necesario para ganar la aceptación de los demás cada vez que se requiera. Esta gracia es derramada sobre la gente de fe. Los almáticos o emocionales ni siquiera la perciben. El carisma del Señor es importante para los negocios, para la conformación y sostenimiento de la familia, para el desarrollo del liderazgo, para una realización de sueños. El águila tiene toda la autoridad para decirnos cómo lograrlo y cómo sacarle provecho. Sigamos entendiendo lo que es el carácter. Mire, Esther, una mujer con el carisma del águila. Recuerde, la primera impresión es determinante siempre, y esto equivale al carisma. Sin esa gracia especial que proviene del cielo, y jamás podremos trascender los límites y lograr lo que hemos soñado. El carisma es una llave que abre las puertas del triunfo. El mundo está lleno de personas derrotadas,
no porque no hayan tenido oportunidades, sino porque las han perdido por sus actitudes negativas o por la ausencia de gracia en su comportamiento. Retomando la historia de Esther, podemos percibir en ella los rasgos y la forma de comportarse de alguien que vive seguro de contar con el don especial de Dios para vencer la opción y lograr su objetivo. Esther no solo vivía el riesgo de que se descubriera su condición judía, sino que afrontaba el reto que Mardoqueo le había asignado. En medio de estos comentarios que son muy lindos, veamos lo que es el carácter del águila. Antes de alcanzar su juventud y adultez, aunque suene obvio, el águila es un aguilucho, vive su etapa de inexperiencia e inmadurez. Su carácter no está formado plenamente y el chillido es uno de sus rasgos sobresalientes. Durante esta etapa permanece todo el tiempo en el nido. Mamá águila y papá águila salen a buscarle la comida y se encargan de ponérsela directamente en el pico. Además de brindarle su protección y cuidado de las amenazas del medio ambiente. Su carácter apenas está en formación, pero llega un momento en que el aguilucho tiene que empezar a madurar, para lo cual se hace necesario abandonar el nido. Se inicia el dramatismo del crecimiento y mamá águila debe asumir la responsabilidad de obligarlo a salir del nido para que así suceda. El aguilucho es empujado fuera del nido, ubicado en la alta montaña, iniciando una nueva veloz caída en picada. Su evidente destino no parece ser otro que una fatal estrellada contra el suelo. Pero mamá águila está preparada para alcanzarlo justo antes de que esto suceda y protegerlo evitando la tragedia. Así empieza la definición y el fortalecimiento de su carácter. De aquí en adelante el desarrollo ocurre por su cuenta. El águila alcanza la plenitud de su carácter a los 40 años, cuando llega a la cumbre de su madurez y su máximo potencial. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, Dios nos compara con el águila y nos inspira a ser como ella. El carácter sólido es fundamental para ser como piedras vivas. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 5, nos dice la Nueva Versión Internacional: también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Hijos de Dios, 1 Corintios 13:11 nos dice: antes de llegar al nivel expresado en este texto, necesitamos pasar por las mismas etapas del águila en el proceso de formación y fortalecimiento de su carácter. Tenemos un tiempo para ser aguilucho. Y 1 Corintios 13:11 nos da una referencia muy interesante. Cuando yo era niño, pues hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño.
Vivimos una niñez espiritual. En esta etapa, como hace el águila con sus aguiluchos, necesitamos ser alimentados y cuidados y protegidos de las tentaciones, ya que Satanás anda en derredor nuestro buscando la oportunidad de hacernos desistir de la fe que empezamos a depositar en el Cristo de la gloria. Todos llegamos inmaduros a la vida de fe, pero no podemos quedarnos así. Tenemos el compromiso de madurar en esta área, así como es obligación madurar en general como personas. Qué triste es encontrar en nuestra sociedad a jóvenes que actúan con visible madurez y a adultos que siguen comportándose como aguiluchos espirituales. A los niños no se les cuestiona su inmadurez, pero sí a los adultos. Después de haber quemado la etapa de aguilucho, tenemos que aprovechar la oportunidad que Dios nos brinda para pasar a un nivel superior de madurez espiritual. Esto empieza con esta declaración: ha llegado el momento de dejar de ser niño para pasar a ser adulto. Dejaré de ser aguilucho para comenzar a ser águila. Óigame, si el Señor dice que nos ve como águilas, tenemos que actuar con un carácter sólido y bien definido en los asuntos familiares, en cuestiones empresariales, en los procesos financieros y en todo aquello que demande una y nuestra responsabilidad. Bueno, sigamos hablando del corazón del águila. Hijos, tenemos que superar la etapa del nido para crecer. Deuteronomio 32, versículos 10 y 11 nos dice: lo halló en una tierra desolada, en la rugiente soledad del yermo. Lo protegió y lo cuidó, lo guardó como a la niña de sus ojos. Como un águila que agita el nido y revolotea sobre sus polluelos, que despliega su plumaje y lo lleva sobre sus alas. El siguiente aspecto que aprendemos del carácter del águila es que debe dejar el nido para crecer. En el texto anterior, Dios habla del momento en que sacó de la comodidad de Egipto al pueblo de Israel. El versículo 10 equivale a la etapa del aguilucho y el 11 a la del águila. El Señor consintió los caprichos infantiles de los israelitas hasta cierto punto, pero luego les exigió madurez. Jesús hace lo mismo con nosotros cuando nos encuentra desprotegidos y vulnerables al mal. Pero como sucede en la vida familiar, en la que llega un tiempo en que nuestros padres empiezan a exigirnos cada vez más, en la vida de fe, el Padre Celestial tiene que exigirnos para que crezcamos, como lo hizo con los israelitas. Tenemos que entender que si nos hallamos como aguiluchos en la tierra, en esa tierra desolada donde el rugiente león de la pobreza, de la enfermedad, de la soledad, del yermo y del dolor nos quería destruir, allí, oígame bien, allí, vuelvo a repetirlo, el Señor nos ayudó y protegió con el cuidado y el amor de su Hijo Jesús. Pero ahora Él mismo nos motiva a actuar como águilas, a madurar. Para lograr esta madurez, también se hace necesario salir del nido. Eso sí, es importante aclarar que no se trata de abandonar el lugar donde hemos sido restaurados
para el éxito, de ninguna manera. Es peligroso abandonar el nido espiritual antes de tiempo. Muchos salen del nido a desarrollar ministerios sin el visto bueno de sus autoridades espirituales. La mayoría de los que actúan así lo hacen en un espíritu de rebelión. Todo lo que se comienza en un espíritu de rebelión jamás tendrá la bendición que de Dios se espera. ¿Cómo le parece? Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, ya para finalizar por el día de hoy nos encontramos con que habrá prosperidad por un poco de tiempo, pero a la larga las consecuencias de la rebelión se harán notables. Abandonar el nido equivale a pasar a otra etapa de madurez y responsabilidad que exija elevar el nivel de fe y superar los temores. Esto se hace difícil cuando la persona no aprovecha las oportunidades de capacitación que se le brindan. Crecer es dramático, pero es más dramático desaprovechar las oportunidades que se nos brindan para hacerlo. Como padres, nos es difícil aceptar que a los hijos hay que soltarlos así como el águila. Así como el águila hace con sus críos, pero es la única manera de brindarle el camino hacia la madurez. Lo mismo sucede en el desarrollo de la vida de la fe. Existen personas que dependen más de sus líderes o dirigentes que de Dios. Esto indica que siguen encerradas en la comodidad del nido, desaprovechando la oportunidad que Dios les ofrece para crecer y desarrollar sus capacidades. El aguilucho le duele cuando le sacuden el nido, pero no sucede así jamás, y si no sucede así, jamás logrará ser águila. A Jesús le tocó crecer dramáticamente. No le fue fácil dejar su trono y tener que pasar por el desierto, pero fue durante el proceso que recibió la llenura del Espíritu Santo y tuvo autoridad para confrontar a Satanás y a sus demonios, a los fariseos, el legalismo, la religiosidad, la mentira y toda hueste de maldad y servir y salir como vencedor. No tema abandonar el nido, mi amado hermano o hermana que está en sintonía de Tiempo con Dios. No tema abandonar el nido, porque el Señor lo va a proteger como el águila protege a sus aguiluchos. Bueno, mis amados, hasta aquí llegamos por el día de hoy. Mañana seguimos hablando de nuestro carácter, pero hay cosas muy buenas que vamos a aprender, creo que están aprendiendo, y vale la pena que pongamos atención. No todo el mundo tiene estos manuales, y yo tengo el privilegio de tenerlos, y cómo me lleno y me inflo yo solo cuando hay multitud de personas que no pueden alcanzar este material, pero que les llega al corazón. Yo les bendigo, los declaro en victoria y sepan que Tiempo con Dios es un tiempo que, además de ser un devocional, es un tiempo donde los temas deben llegar a lo profundo de su ser y sobre todo ustedes, como amables oyentes y televidentes, deben ponerlos en acción. Si no, simplemente yo estoy cumpliendo con lo que me ordena el Señor, pero ustedes están desaprovechando una oportunidad de aprender. Bendiciones para todos y mañana con la ayuda del Señor nos encontramos muy temprano para la gloria de Cristo Jesús. Amén y amén.